La voz es un excelente indicador para saber si una persona está mintiendo o si por el contrario está diciendo la verdad. Suele ser un espejo del estado anímico de una persona, con lo que cambia el volumen o la agudez de su tono. Como hemos visto en temas anteriores, un buen síntoma de que alguien está mintiendo se halla en si notamos en él que tartamudea o balbucea cuando habla. Generalmente, una persona que está diciendo la verdad habla paulativamente y con un ritmo de conversación constante y estable. Podemos notar en las personas que mienten que hablan más deprisa de lo habitual o incluso hablan mucho más despacio de lo que harían normalmente. Cuando estamos hablando con una persona debemos prestar mucha atención a esa conversación, ya que de ahí es donde analizaremos los detalles, tanto verbales como corporales, de la persona con la que estamos hablando. Si una persona, por ejemplo, cuando estamos hablando con ella, da demasiados detalles de la conversación o de los hechos que está contando, es muy probable que esa persona o por una parte esté mintiendo o por otra no esté contando toda la verdad. Al estar mintiendo una persona quiere hacer de su mentira algo verídico, por lo que estará desesperada en que creas lo que te está contando. De ahí la abundancia de los detalles. Vamos a ver un ejemplo. ¿Has visto mi coche nuevo? Es nuevo. No me has preguntado si es nuevo. Allí me preguntaron que si era rojo, pero me parece que son los coches nuevos más bonitos, y los coches rojos a mí me encanta conducir. Es genial que sea nuevo. En ese tipo de conversación no nos está diciendo nada en particular, solo que es coche rojo, que es nuevo, pero nada más. Eso simplemente en 10, 12 o 15 segundos una persona no lo puede decir, mira, amigo, me he comprado un coche rojo, es nuevo, es muy bonito, me gusta mucho, ¿a ti te gusta? Cuando la abundancia de detalles en una conversación se hace tan abultada como en el caso que hemos visto, es muy probable que esa persona nos esté mintiendo, como hemos dicho anteriormente, no nos esté diciendo toda la verdad. Debemos estar muy atentos a las respuestas, generalmente aquellas que son emocionales o subconscientes. Si realizas una pregunta y la persona te contesta esa pregunta inmediatamente, hay muchas posibilidades que esa persona esté mintiendo. Lo vamos a explicar. A esto lo denominamos respuesta subconsciente. Esto se debe a dos razones. Una de ellas radica en la posibilidad de que esa pregunta sea ensayada. Es decir, que el interlocutor o la persona con la que estás hablando suponía que le ibas a hacer esa pregunta por lo que sabía que contestar y por lo tanto lo hace inmediatamente. Es una manera muy fácil de mentir, ya que sabemos las respuestas que nos van a hacer. Por decirlo de alguna manera, la tenemos estudiada. Y entonces te resulta mucho más cómodo decirlo. La otra opción que contemplamos viene dada en que la persona a la que haces esa pregunta quiera cambiar de tema. Es uno de los aspectos que más se utilizan las personas que mienten. Es muy fácil detectar esta forma de mentir, ya que la respuesta es demasiado rápida y la mayoría de las veces sin sentido. Pongamos un ejemplo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal llevan los estudios? ¿Terminaste la carrera que estabas estudiando? Hola, pues mira, todo bien. ¿Tú qué tal con el coche nuevo? En este ejemplo podemos observar cómo el interlocutor evita responder con otra pregunta de otro tema que no tiene nada que ver con la pregunta que tú le acabas de hacer. Debemos estar muy atentos en estos casos y es muy fácil contradecir este cambio de tema, ya que nosotros podemos hacer lo mismo y volver a cambiar de tema otra vez. Cuando una persona nos responde algo que no queremos que nos responda, debemos de alguna manera intentar volver al tema que queríamos que nos respondiera esa pregunta. Es decir, si nosotros le preguntamos a alguien qué tal los estudios y él nos responde qué tal tu coche nuevo, nosotros vamos a intentar seguir con la conversación que teníamos antes y contestar muchas gracias por preguntarme por el coche nuevo o decir el coche nuevo muy bien, ¿tú qué tal llevabas los estudios? Seguir respondiendo a esa pregunta. Debemos tener en cuenta, como hemos dicho hace poco, que es uno de los métodos más utilizados por los mentirosos y es una manera muy fácil de mentir y que más dificultades nos pondrá para detectar si alguien nos está mintiendo. Otra muestra que nos puede revelar que una persona nos está mintiendo cuando estamos hablando con ella la encontramos en la clara omisión de detalles relevantes en los hechos que han sucedido en la conversación que nos está contando. Probablemente nos estén mintiendo si nos dicen ayer salí a las 5 de la mañana y cuando llegué a las 5 de la tarde ya estaba el coche así.
Esta conversación viene dada para omitir los detalles y los hechos que sucedieron en ese periodo de tiempo. Si una persona, pongamos un ejemplo, nos está contando una historia que fue a trabajar y le pasaron una serie de cosas con su coche o con cualquier aspecto de su vida y cuando llega a casa cualquier cosa, por ejemplo su coche, su casa estaba así, es una clara omisión de detalles porque te está contando una historia y hay un lapso de tiempo de 12, 14 o 15 horas, es muy probable que nos esté mintiendo ya que nos está ocultando, por decirlo de alguna manera, u omitiendo detalles. Si una persona, dentro de la normalidad, cuando nos cuenta una historia, nos está contando que ayer salió a las 5 de la mañana, le pasaron tantas cosas, le pasaron cuáles cosas, a las 3 de la tarde hizo una cosa, a las 4 de la tarde hizo otra, y cuando llegó a su casa a las 5 de la tarde, se encontró el coche así. Es algo más normal, pero cuando nos omiten detalles o nos quieren omitir una gran parte de la historia que nos está contando, debemos sospechar y, como decimos, es muy probable que nos estén mintiendo. Presta mucha atención a las reacciones de las personas cuando escuchan tus preguntas. En primer lugar, debemos fijarnos en el lenguaje no verbal de la persona. Hemos visto, en el tema anterior, cuáles son los gestos y los movimientos corporales de una persona cuando miente. En este tema, vamos a centrarnos en sus respuestas verbales. Una persona, cuando dice la verdad, no tiene nada que esconder, por lo que en ningún caso se sentirá ofendido por las preguntas que le haces. Una persona que no dice toda la verdad o que miente en algunos casos, quizá se sienta ofendida o cuestionada por tus preguntas, por lo que intentará compensar su mentira atacando verbalmente, desviando la pregunta a otros temas o queriendo que termine la conversación. Una persona cuando dice la verdad, al ser cuestionada sobre la respuesta, responderá con más explicaciones o detalles exhaustivos de la historia que anteriormente nos acababa de contar. Una persona cuando miente no querrá, ni muchas veces podrá, darte más detalles sobre la historia y repetirá lo que acabo de decir una y otra vez. Cuando una persona está mintiendo tardará más de lo habitual en responder a tus preguntas. Es muy probable que esté mintiendo, ya que al recordar su historia no se acuerda de muchos detalles, entonces no querrá contradecirse. Podemos aumentar nuestra certeza de que alguien está mintiendo usando nuestras técnicas de lenguaje verbal que hemos visto en temas anteriores. Un buen indicio de que una persona está mintiendo lo podemos encontrar prestando atención a la elección de palabras que utiliza la persona con la que estamos hablando. Repetir tus mismas palabras exactamente al responder tu pregunta es un claro indicio de que una persona quiere o está intentando mentir. Perder tiempo es una señal inequívoca de mentira también. Se encuentra en diferentes formas. Por ejemplo, pidiendo que le repitas la pregunta, elogiándote por lo buena e inteligente que es la pregunta, respondiendo con otra pregunta, puede que tenga que ver con la conversación o que incluso sea un tema muy diferente a la conversación que estamos teniendo, o respondiendo simplemente con sí o con no. Estos métodos suelen ser usados para mentir, ya que hacen que el mentiroso tenga tiempo para inventar una respuesta o quiera evitarla. Cuando nosotros hacemos una pregunta y nos responde con otra pregunta, nosotros o tardamos un tiempo en contestar o tardamos un tiempo en decir que por favor nos responda a la pregunta que le acabamos de hacer. Eso es lo que quiere una persona que miente, que tardar un poco en contestar. Así puede volver a pensar lo que va a decir o inventarse una cosa nueva. Hay que estar muy pendiente, muy atento de estos casos, ya que los mentirosos, como hemos dicho al principio de este tema, los hay profesionales y lo suelen hacer muy bien para tener el tiempo suficiente para contestar a la pregunta o inventarse lo que quieren decir. Al responder de una manera autoritaria, igualmente, puede significar que nos estén mintiendo. Es una manera frecuente que usan los mentirosos para imponer algo como cierto y que en realidad no lo es. Por ejemplo, está absolutamente claro que yo no lo hice. En el año 2004 se realizó un estudio a más de 300 personas. En él se muestran datos reveladores en cuanto a la detección de mentiras mediante el lenguaje verbal. Un 92% de los casos, al mentir, utilizaban frases para empezar una conversación como sinceramente, para ser totalmente sincero, siendo franco, yo nunca miento, mis padres me educaron para ser sincero.
Estas frases nos demuestran que al ser utilizadas esconden algo, ya que un mentiroso intenta esconder sus palabras para que parezcan realidad. En este mismo estudio se analizaba que en un clarificador 96% de los casos las personas que mienten responden rápidamente una pregunta con las mismas palabras que han sido utilizadas por su interlocutor para hacer la pregunta. Pongamos un ejemplo. ¿Limpiaste el coche solo por fuera? No, no lavé el coche solo por fuera.